Saludos, mi nombre es Junior Zavala. En esta ocasión vamos a dar un breve resumen de lo que es el reglamento que estipula la Universidad Fermín Toro a la hora de que los estudiantes redactemos el trabajo de grado. La Universidad Fermín Toro se basa en reglamentos que son bastante útiles para darle formalidad y pulcritud a nuestro trabajo de grado. Cuando nos vamos al seguimiento de lo que son las normas, trata podemos comenzar a hablar sobre los aspectos formales, que nos habla del lenguaje y del estilo de trabajo. Lo primordial es que mediante la transcripción del trabajo de grado, la redacción del trabajo de grado, debemos ser bastante precisos y claros en lo que queremos expresar. Debemos trabajar con palabras que representen lo que, lo que queremos que el lector entienda, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer llegar al lector. Otra cosa en la que estipula es que en lo posible se evitará el uso de pronombres personales, como tú, yo, él, nosotros, vosotros. De tal forma que si el autor desea plasmar un pensamiento propio, tiene que expresarlo de un punto externo, como por ejemplo mencionando el autor según el autor o según la autora, y expresar el pensamiento o la opinión. No se deben usar abreviaturas en la redacción. La única manera de ofrecer una abreviatura es que la primera vez que deseemos mencionar esa frase, esa palabra, como por ejemplo, deseamos hablar acerca de la Fermín Toro, lo ideal es colocar Universidad Fermín Toro y entre paréntesis las iniciales de cada palabra sin puntos que la separen. Por ejemplo, Universidad Fermín Toro, entre paréntesis colocaríamos UFT al lado y luego para próximas pronunciaciones se colocaría solamente UFT. Otro de los puntos que habla y que es bastante preciso es que en la construcción del trabajo el participante establecerá la cantidad de 10 líneas, la cantidad de líneas que debe poseer cada párrafo. Por lo general no debe exceder el máximo de 10 ni el mínimo de 6 líneas para que sea un, un trabajo agradable al lector. Otro aspecto importante es que cuando se da el desarrollo del trabajo de grado, cuando se desea destacar una palabra, se debe hacer subrayándola en negrita. Por lo menos, por ejemplo, en mi carrera mecánica, yo quiero hablar acerca de reingeniería. Lo ideal es que la primera vez que la mencione, la coloque con subrayado y en negrita, no necesariamente toda mayúscula porque le va a dar un tono agresivo dentro del párrafo, pero subrayado en negrita y con minúscula, hacemos que resalte y el lector va de pronto, si entiende lo que se le quiere avisar, se dirige hacia el glosario de términos que ya pueda estar tomado en el trabajo de grado y encuentra lo que queremos decir con eso. De los aspectos mecanográficos, lo ideal según la universidad es subirlo a la plataforma de Saya una vez que esté el trabajo de grado culminado, ¿verdad? Y es más que todo eso para evitar un poco lo que es el papel. Del tipo de letra. Del tipo de letra se usan por lo general dos tipos de letra, Arial o Times Roman, eh, por la formalidad que le ofrece este tipo de letra al trabajo. El tamaño de letra que se usa es un número 12 que le da no es un tamaño agresivo, no es un tamaño sumiso y es un agradable tamaño para el lector. Se debe usar no. El uso para los títulos del tamaño letra puede ser 14 para resaltar el título en comparación al resto del texto. Otra de las cosas es que para los pie de gráficos, por decirlo así, la descripción de los gráficos se puede usar una letra hasta mínimo tamaño 12 para que no se confunda entre el resto de las letras de las frases y tenga un tono menos agresivo al momento de leer. La página de presentación de los anexos en la que la palabra se escribe con letra tamaño 16 centrado. También están los márgenes, son un punto muy importante. La Universidad Fermín Toro establece que los márgenes para redactar el trabajo de grado debe ser de 4 espacios en el izquierdo y el resto de los espacios, por ejemplo, superior, inferior y derecho, son de 3 centímetros.
Entonces es 4 del lado izquierdo y el resto de los lados con 3 centímetros. De la sangría. La sangría se debe colocar al inicio de cada párrafo 1 centímetro correspondiente o en comparación a las líneas siguientes. En cada referencia bibliográfica, la segunda línea debe tener por lo menos 2 caracteres o medio centímetro en comparación a la primera línea. De los interlineados, también habla. Dice que los interlineados se usará un espacio sencillo o equivalente a 1 centímetro en las líneas de cada grupo de datos, en el encabezado y en el cuerpo del resumen. La línea de cada grupo de las páginas preliminares, la línea de los grupos subtitulados. Las citas que tengan más de 40 palabras deben ir con espacio de 1 solo centímetro. Las bibliografías y cuando los títulos y subtítulos tengan más de una línea. Se utilizará espacio y medio el equivalente a 1.5 centímetros, como por ejemplo en todo desarrollo del trabajo, a excepción de los que ya fuimos mencionando antes, la descripción del documental, las citas textuales, cuando queremos separar dos títulos. Por ejemplo, cuando vamos a comenzar el capítulo 1 y hablar del problema, tenemos que dejar un espacio de 1.5 centímetros. Y cuando separamos cada fuente bibliográfica, se utilizarán dos espacios de 1,5 centímetros cuando el índice general para separar títulos o abreviaturas y cada vez que se va a escribir un subtítulo. El trabajo o el reglamento nos muestra esa forma en cómo debe ubicarse los márgenes, los centímetros de un modo gráfico. También nos habla de las condiciones en serie. Dice que cuando se requiere enumerar varios elementos dentro de uno mismo del párrafo, se utilizarán letras mayúsculas seguidas de un paréntesis a la derecha para darle esa formalidad y que no se pierda lo que se quiere expresar en el texto, para que no se confunda una frase, un párrafo con el otro. Siempre se va dejando un espacio. Si hablamos de un grupo, en el primer párrafo, el segundo grupo que queramos hablar de otro grupo de palabras, se deja un espacio a la derecha y se continúa el texto. También existe una configuración en Word para darle una mejor formalidad y que al momento de expresar grupos de palabras no haya ese choque ni esa informalidad o esa secuencia recta de lo que es de lo que se quiere expresar y el lector tenga una visión agradable dentro de lo que se quiere expresar en el trabajo de grado. Esas configuraciones están mostradas gráficamente dentro de lo que va en el trabajo de grado. Por eso es bueno que cada lector, para poder entender la formalidad con la que se hace el trabajo de grado, tenga noción de lo que se estipula en las reglas. Otra cosa de la que nos habla es de la ubicación y los títulos y subtítulos. Tanto el índice general como el desarrollo del trabajo se podrán presentar subtítulos hasta cuarto orden. ¿Qué queremos decir con esto? Que pueden ubicarse 4 líneas con subtítulos de tal forma que si queremos expresar, para dar un ejemplo, el capítulo 1, luego en la siguiente línea con 2 espacios el primer título, luego con la siguiente línea con espacio y medio los planteamientos del problema y luego con un espacio y medio el objetivo general. En ese momento, cuando llegó a un máximo de 4 subtítulos, se debe correr a transcribir desde el lado izquierdo de la página. El trabajo de grado nos muestra gráficamente cómo se van a ubicar los subtítulos o cuál es el formato que debe llevar cada una de las páginas, pues cómo se deben establecer los espacios. De la paginación también nos habla cómo vamos a enumerar las páginas. Dice que este punto se refiere a la ubicación y al tipo de escritura del número de la página. En las páginas preliminares se utilizan los números romanos en minúsculas: I, 2I, 3I y B. Primero, segundo, tercero y cuarto, para dar un ejemplo. Esta señalización debe colocarse en la parte inferior central. También habla que en las páginas del texto se utilizan los números arábicos en el resto del trabajo. Los arábicos son 1, 2, 3, 4.
Se exceptúan las primeras páginas de introducción, capítulos, las conclusiones, las referencias bibliográficas, las páginas de presentación de los anexos, aunque no se enumeran, se cuentan como números de página al momento de realizar el índice. De las formas de citar también nos habla. Dice que la incorporación de ideas o datos tomados de otros autores o fuentes consultadas se realizarán de acuerdo con la naturaleza del trabajo y el área de conocimiento del cual se trate. Según, si mi trabajo trata de lo que hablemos nuevamente de la reingeniería, nuestros datos o citas textuales tienen que ir referidas exclusivamente a reingeniería para no cambiar el sentido del trabajo de grado. Otro aspecto muy importante que se habla dentro del trabajo de grado son de las siglas y cifras. La primera vez que se menciona una sigla, la misma debe ser descrita previamente y a continuación se presenta entre paréntesis las próximas veces que se haga referencia a ella. Como hablábamos en la primera parte del estilo de trabajo, cuando queremos hablar sobre unas abreviaturas, tenemos que tener en cuenta que si queremos decir Universidad Fermín Toro, la primera vez se coloca Universidad Fermín Toro seguido entre paréntesis UFT, y las próximas veces que queramos mencionar la Universidad Fermín Toro solamente se coloca el UFT. Las abreviaturas que son permisivas dentro del trabajo de grado también están plasmadas en el formato del reglamento. Nos dice que para por lo menos casos como el anónimo se abrevia ANOM, ANON. Para palabras como capítulo o capítulos se abrevia CAP o CAPS, según sea el caso. Para casos como ejemplo se coloca EJ, o si es ejemplos se coloca EJS. Y así son puntos que nos van dando la formalidad que lleva el trabajo. Están los cuadros y figuras. Como ya hablamos, esto tiene que, si se presentan cuadros en el trabajo, tiene que ir un índice ya establecido. También hablamos que los cuadros en su descripción puede llevar una eléctrica en negra, una eléctrica número 10. Dice que si el cuadro o figura ocupa más de una página, en la segunda y demás, se coloca solo la denominación de su clasificación entre paréntesis y abreviatura. La palabra continuación, ejemplo, cuadro 1, CONT, sin repetir título. Para casos como donde se necesite plasmar lo que concierne a lo que es diagramas y gráficos, cuadros, el reglamento de trabajo de grado nos indica cómo tiene que, de un modo formal y gráfico, cómo deben plasmarse los ejemplos. Pues. Una vez que se tiene el número de páginas que se ha plasmado en un índice de gráficos o de cuadros, lo ideal es llevar ese formato a las páginas. El reglamento nos muestra la forma en que debe situarse y colocar en caso de que el cuadro abarque más de 2 o 3 páginas. También nos indica si tenemos un gráfico, cómo va a ir la descripción del gráfico, en qué lados van las descripciones, bien sea de modo X y de modo Y al momento de expresar la gráfica. También según sea la gráfica que se plantee en el trabajo de grado, va a llevar, si son para el caso de tortas, lo que llamamos nosotros tortas en la gráfica, lleva un formato muy explícito que nos va a indicar si queremos colocarle color, si queremos colocarle porcentaje. También va a llevar una descripción post gráfico que va a expresar a qué se refiere, según qué o quién fue tomado esa gráfica. También nos habla de lo que son las referencias. Las referencias se presentan en un estricto orden alfabético, indicando de manera general primer apellido, inicial del primer nombre, año entre paréntesis, título de la obra en negritas, número de la edición entre paréntesis, ciudad donde se editó y nombre de la editorial. La segunda y tercera línea guardan una sangría francesa de 1 centímetro. Es decir, la primera línea va ceñida a la sangría
y la segunda línea de la referencia tiene que llevar 1 centímetro de espacio de sangría con respecto a la de arriba. Las líneas que conforman cada referencia deben estar separadas por un espacio sencillo equivalente a 1 centímetro, y entre una referencia y otra debe haber un espacio de 1.5. Entre cada referencia individuales debe ir un espacio de 1.5, mientras que las líneas de una misma referencia tienen que tener un espacio solamente sencillo. Dentro del reglamento de trabajo de grado se pueden visualizar muchos ejemplos de lo que son las referencias bibliográficas, como por ejemplo, si queremos hablar acerca de, sacamos una referencia de un equipo de máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces lo ideal es que dentro de la referencia bibliográfica hagamos una referencia con respecto a ese libro, ¿verdad? Como la vamos a mostrar a continuación. Veamos que está el apellido, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el nombre de donde fue sacada la referencia en negrita, entre paréntesis la edición, el lugar en que fue editado, ¿verdad? Y así se compone la referencia bibliográfica. Veamos que en el primero se ciñe a la sangría, y luego tiene 1 centímetro de sangría francesa. Así es la forma como está estipulado el reglamento de la Universidad Frei Toro, de tal forma que este ha sido mi resumen. Sin más que agregar, me despido. Saludos.